En Radio Touch presentamos Somos Expertas, Nuestra Voz. Un espacio de conversación y reflexión con las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar más justo. Conduce la periodista Belén Merino Solar. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Somos Expertas, esta vez haciendo un crossover en reemplazo ahí de nuestra jefaza Belén Merino. Estoy yo, Paula Altamirano, conductora de Artes y Oficios, que los voy a acompañar durante esta hora de programa de Somos Expertas hasta las 14 horas, siendo las 13:01. Les damos la bienvenida nuevamente acá a la 94.5. Estuvieron quizá ahí viendo a través de la señal del 50.2 la franja electoral. Nos pueden dejar sus opiniones desde ya. Ahí a través de nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como @RadioUSACH, en Instagram, en Facebook, en X, en todo lo que ustedes quieran. Y también, por supuesto, nos pueden escuchar a la 94.5. Los vamos a estar acompañando, los vamos a estar acompañando durante esta hora, conversando con nuevas mujeres expertas en esta edición de Somos Expertas. Antes de comenzar con el programa del día de hoy, en primera instancia me gustaría agradecer este espacio, sobre todo porque me gustaría comentar algunas palabras a propósito también de las editoriales que ha realizado la conductora estable del programa, Belén. Hacer acá una pequeña editorial, algunos pequeños comentarios a propósito también de que el día de hoy nuestra invitada es del mundo de la cultura, por eso les comentaba también que se viene un poco esta especie de crossover entre el Somos Expertas y el Artes y Oficios, porque vamos a estar hablando también el día de hoy de artes escénicas. A partir de ello, solamente algunos pequeños pensamientos y reflexiones que me gustaría compartir, porque muchos reportajes, notas de internet, también estudios y análisis hablan de que la precariedad laboral tiene rostro de mujer. Lo que indican los números y cualquier dato que haga referencia al género en el ámbito laboral es que la desigualdad está instalada en la sociedad y se reproduce especialmente en el mundo del trabajo. Así, una parte importante de esta diferencia indica que la precariedad se ve más en hombres que en mujeres. Ahí era al revés lo que les quería comentar. Se ve mucho más en mujeres que en el caso de los hombres, y la brecha siempre aumenta también en el caso de las mujeres. Ese es el escenario en general. Es un poco el piso de reflexión en el cual la mayor parte de nosotros sabemos y conocemos que se mueve el mundo de la precariedad laboral, sobre todo en el caso de las mujeres. Pero se han preguntado qué sucede cuando aparecen otras intersecciones, sobre todo como en nuestro país, y como es el caso también de mujeres trabajadoras, pero en el área de las culturas. En el Artes y Oficios hemos comentado más de una vez que también invitando a sindicatos, por ejemplo, a grupos de trabajadores y trabajadoras, que en general las condiciones laborales para el mundo de la cultura siempre son inestables. Hay muchas inestabilidades ahí por delante y también muchos desafíos, no solamente a nivel de políticas públicas, sino que también de condiciones dignas para el trabajo cultural, que siempre tiene esta función de poder hacernos crecer a todos y todas. Y a propósito de todas estas intersecciones, se abre también un nuevo nicho que tiene que ver con las condiciones laborales en el mundo de las artes escénicas. Las artes escénicas, también mal llamadas las hermanas lejanas de las artes, que es algo que también nos ha comentado nuestra panelista Florencia Rioseco en el Artes y Oficios. A finales del mes de mayo, la Fundación Gestionarte de Chile Actores junto al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Finisterrae presentó el estudio sociolaboral de artistas audiovisuales, una investigación inédita en nuestro país y en América Latina sobre la realidad de la industria audiovisual y de las artes escénicas en nuestro país. Este trabajo establece algunos de los principales desafíos laborales que enfrentan actores, actrices, comediantes, bailarines, bailarinas y también doblajistas en Chile. De la muestra, un botón, así que les voy a comentar acá algunos datos relevantes, sobre todo pensando en las condiciones laborales de las mujeres en el mundo del teatro, la dramaturgia y también la actuación. El ingreso promedio de mujeres artistas es de, ojo con este dato, 351.000 pesos. Las mujeres ganan en promedio alrededor de un 21% menos que los hombres en actividades artísticas. En la categoría de jubilación y pensiones, aquellas mujeres jubiladas dedicadas a las artes escénicas reciben 116.800 pesos de jubilación, mientras que los hombres 214.000. Esto evidencia una clara desigualdad de ingresos según género que se agrava en el caso de las pensiones y también la etapa de retiro. Por otro lado, en cuanto a la inestabilidad laboral y las condiciones de contratación, el estudio indica lo siguiente.
El 74% de los socios y socias trabaja por honorarios y solo un 4% tiene contrato indefinido. Si bien el estudio no muestra grandes diferencias en el acceso a contratos, sí se observa que las mujeres tienen mayor proporción de pagos ocasionales, de cotizaciones previsionales, lo que se puede reflejar en menor continuidad laboral. De posibilidades de embarazo ni hablar, sobre todo pensando en estas condiciones laborales. Finalmente, respecto al acceso a la salud y previsión, la posibilidad de acceder a salud privada se ve más alta en un promedio nacional, pero es probable que se relacione con la inestabilidad también y los ingresos de los socios, o sea, los estratos socioeconómicos mediano-altos, mientras que las mujeres con menores ingresos siguen en FONASA o sin previsión. Esto revela cierta polarización. Quienes logran cierto nivel económico acceden a ISAPRE, pero la mayoría sigue dependiendo del sistema público. Esos son algunos de los datos entregados por este estudio realizado ahí por la Fundación Gestionarte y también por Chile Actores a propósito de las condiciones laborales del mundo de actrices, actores, también doblajistas y comediantes en nuestro país. Y nosotros estuvimos haciendo ahí un pequeño desglose respecto sobre todas las intersecciones que afectan a mujeres. La situación ya era difícil para las mujeres en general, así que solamente quería entregarles estos datos para que piensen un poco en lo complejo que es abordar esta precarización laboral para las mujeres en las culturas. Por eso también siguen pendientes nuevas políticas de fomento, contratos estables, medidas para mejorar la equidad salarial y también apoyos específicos para mujeres en el sector artístico, especialmente en la protección social y previsional. Esas eran algunas de las palabras que quería compartirles el día de hoy, pensando también en que nuestra invitada es parte de una agrupación llamada Dramaturgas. Ellas realizan un trabajo sostenido a través del tiempo en donde han armado un proyecto muy muy grande que parte desde un podcast, se transforma en un sitio web y también en un libro. Tiene como esta dimensión un poco más transmedia de distintas perspectivas, en donde periodistas como Gabriela González Fajardo y Daniela Girardi Silva, también la profesora Isabel Sapiani Caro y la productora Lian Arenas Arte son parte de Dramaturgas chilenas, quienes han levantado este proyecto que finalmente también refleja nuevamente un aporte para las artes, las culturas, las comunicaciones, el feminismo con maneras más amplias, miradas amplias para tener un mundo mucho más justo, no solamente en términos de visibilidad del trabajo de dramaturgas chilenas, sino que también de las artes escénicas, de las mujeres trabajadoras de la escultura y también de la necesidad de poder discutir acerca de lo que está pasando ahí en el ámbito cultural y sobre todo de las dramaturgias. Así que para poder hacer y empezar con todo este crossover del Somos Expertas con el Artes y Oficios y también para recibir en breve a nuestra invitada, vamos a pasar a escuchar ahí una canción antes de irnos con nuestra conversación del día de hoy. No sin antes recordarles que en nuestro canal de YouTube están todos los capítulos de la primera temporada de Somos Expertas, también los nuevos de esta segunda temporada. Y si es que no son mucho de YouTube, pueden buscarnos también ahí en Spotify, donde también están los capítulos disponibles para que nos escuches ahí en tu trayecto, por ejemplo. Una sugerencia solamente. Síguenos, escucha nuestro programa, comparte los capítulos, todo suma sobre todo en esta misión colectiva y conjunta de combatir estos años de invisibilización hacia el trabajo de las mujeres. Así que vamos a partir esta edición del Somos Expertas con música. Vamos a escuchar a Gracie Abrams con That's So True y al regreso conversamos con más acá en Somos Expertas en la 94.5 y en la señal del 50.2 de la televisión digital abierta. Estás en Somos Expertas, nuestra voz. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de vuelta a la 94.5 con más Somos Expertas. Escuchábamos a Gracie Abrams con That's So True. Y como ya les contábamos, ya estamos de regreso acá en el espacio de las mujeres en Radio USACH y les queremos dar la bienvenida a la experta que estará protagonizando este nuevo capítulo de esta segunda temporada de nuestro programa. Ella es periodista de la Universidad de Chile, gestora y mediadora cultural y además una fanática del teatro. Una de las creadoras del podcast Dramaturgas Chilenas, también autora del libro Creando Escena, Dramaturgas Chilenas Contemporáneas. Le damos la bienvenida acá a la 94.5. Gabriela González Fajardo. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Paula, muy bien, ¿y tú? Qué bueno, Gaby. Solamente te voy a pedir hablar un poquito más cerquita del micrófono. Qué bacán que nos puedas acompañar el día de hoy acá en Somos Expertas. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encanta que podamos conversar. Además, nosotras conocernos en persona. Ajá, sí. Vamos a transparentar algo acá porque con Gaby hemos hablado mucho tras bambalinas para el Artes y Oficios. Sí, por WhatsApp. Sí. Así que qué bueno hacer este encuentro presencial, sobre todo para conocer mucho más acerca de esta plataforma que es Dramaturgas Chilenas.
Pero antes de ir como netamente con eso, quería preguntarte, Gaby, un poco cómo es que tú llegas al mundo de la dramaturgia, al mundo del teatro, cuáles son como tus conexiones al inicio de tu vida, qué es lo que te llama la atención principalmente. Bueno, viene desde muy pequeña. Yo creo que mi encuentro con las artes escénicas tiene que ver con estos actos escolares. ¿Ya? Yo entonces era alguien con mucha personalidad y con muchas ganas de participar. Entonces ahí como me acerco un poco a eso. Y luego también mi papá me hereda su amor por el teatro. Y a pesar de que nosotros vivíamos súper lejos, en la Florida, al menos una vez al año íbamos al teatro. Yeah. Y él intentaba que fueran obras al colegio. Entonces de ahí en adelante se produce como un encantamiento, porque a mí me parecía que todo lo que pasaba en el escenario era magia. Siendo yo muy chica, cómo llegaban unas personas y luego eran otros personajes, las emociones, las luces, los vestuarios. Entonces ahí hay una cosa como bien encantadora desde muy chica. Y durante toda la vida he intentado siempre estar un poco cerca. Y ya cuando estudié periodismo me di cuenta que uno podía ser un periodista cultural y hacer de este amor un trabajo. Entonces lo intenté desde apenas pude. Yeah. Entonces de ahí viene como todo este cariño y este compromiso también con el teatro chileno. Oye, a propósito también de eso que nos comentabas como del nivel de compromiso, en general cuando uno se dedica a las artes y las culturas de nuestro país, ve mucho que todo funciona como un apostolado. Y el compromiso siempre va delante de cualquier cosa. En ese sentido, ¿cuáles son principalmente como estos diagnósticos que ustedes ven desde la Dramaturgas para poder crear una plataforma de este tipo? Como pensando también en esto que estábamos hablando en off, como antes de partir la conversación, desde las condiciones laborales que existen hasta la gran variedad también de dramaturgos y dramaturgas que existen en nuestro país, pero ¿cómo finalmente se genera un poco este espacio y la necesidad también de levantar un espacio como dramaturgas chilenas? Sí, partiría diciendo que efectivamente es un apostolado, el nuestro también, que hay mucho trabajo, que mucho no es remunerado, que mucho es fuera del horario del trabajo, pero claro, en 2018, o sea, en 2018 parte esta inquietud por hacer algo desde el género y desde la escritura dramática. Yo ya tenía, como te contaba, como una carrera en radio, la Radio Universidad de Chile, hablando de teatro también. Entonces, el 2018 viene toda esta ola feminista y uno empieza a preguntarse cómo esos sesgos de género, cómo esa invisibilidad, cómo esas violencias afectan también a las artes escénicas, y por supuesto que las afectan, como también en todos los ámbitos de la vida. Entonces empiezo como a remirar lo que yo había hecho. Entonces, por ejemplo, yo había entrevistado a muchas mujeres, sin yo necesariamente saber que había como un sesgo de género en la visibilidad de su trabajo. Yeah. Entonces yo decía, ok, hay muchas directoras, hay muchas dramaturgas, sin embargo, ¿de qué modo esto está cruzando? Y ahí empiezo como a levantar una serie de datos que tienen que ver con que efectivamente había una cantidad muy importante de escritoras de teatro que estaban escribiendo y estrenando permanentemente, pero que su trabajo era menos visible que el de sus pares, que circulaba en espacios más bien emergentes y no en teatros como de tradición o más con larga historia, y que también era menos reconocido. Entonces, y muestra de ello es que nunca una dramaturga recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación, ni siquiera Isidora Aguirre, que hoy es transversalmente una figura del teatro y que además vivió hasta casi los 100 años, o sea, hubo tiempo para premiarla, ¿te fijas? Entonces, luego de establecer como ese diagnóstico, surgieron la idea de cómo desde mi trabajo poder contribuir un poco a que eso sea menos brutal de lo que era. Y ahí parte como el primer proyecto es el libro Creando Escena, que después demoró mucho, pero y buscó documentar la trayectoria profesional de 18 dramaturgas chilenas. Cómo iniciaron la escritura, sus temas, los obstáculos, las violencias que han debido enfrentar siendo dramaturgas, porque el teatro también, a pesar de que es una disciplina que uno piensa que es menos jerárquica, aún de todos modos lo es, y ellas enfrentan situaciones que las conflictúan, las desautorizan, un montón de prácticas. Entonces el libro buscaba recoger un poco eso, y para esa preparación de ese libro yo tuve que leer todas las obras de estas 18 mujeres, que eran muchísimas. Entonces decía, oye, pero ¿qué hacer con esto que yo tengo, que nadie más tiene? Y luego ahí digo, ya, ¿saben qué? Extendamos esta situación, intentemos hacer otro producto a partir del mismo, que también un poco vuelva a traer la discusión sobre estas autoras, a darles un espacio para hablar de sus trabajos, y así surge el podcast, que es en el año 2020.
Bacán. Oye, a propósito del libro, nos contabas ahí que habían algunos temas que quizá como que también marcaban un poco la trayectoria de estas mujeres dramaturgas y también los tipos de violencias que han vivido. En cuanto a los temas, ¿cuáles crees tú que son ahí como un poco las puntas de lanzas de sobre todo estas dramaturgas contemporáneas que entrevistaste para esta publicación? Ahí también nos puedes contar un poco más a quiénes son como parte de esta curatoría. ¿Qué temas se repiten? Como qué cosas ahí también te llamaron la atención de cuáles son como estas ideas que tienen en la cabeza estas dramaturgas. Mira, la primera idea que yo me parece importante mencionar es que no existe algo así como la dramaturgia femenina, como una categoría. Sí. Las mujeres que están escribiendo teatro lo están haciendo de los temas más amplios y diversos posibles. Hay personas que efectivamente están reflexionando respecto, no sé, a las violencias en las relaciones de pareja, en la maternidad, pero también hay otras que lo están haciendo sobre la crisis medioambiental, sobre la memoria, sobre los lazos de la familia, las relaciones con los padres, con las madres, la historia política, la educación. Entonces, la primera cosa es echar un poco por tierra esta idea de que las mujeres escriben cosas de mujeres. Y eso me parece importante. En este libro y luego el podcast y todo lo que ha ido sucediendo, un tema que nos llama mucho la atención es la familia. Yeah. La familia fracturada, las tensiones, lazos rotos, eso es algo que se repite mucho, pero también hay una situación como también con los territorios, una noción cuestionadora de ciertas cosas como la idea patrimoniales de las ciudades, por ejemplo. Hay una obra de la Claudia Cordero que se llama Cenizas, en que muestra un Valparaíso sucio, derruido, pobre, abandonado. Entonces, también como que las dramaturgas están como repensando ciertas ideas que están un poco instaladas, como la idea de patrimonio o de Valparaíso como una ciudad patrimonial. Pero te diría que amplios temas, paternidad, maternidad, todo. Sí, yo creo que eso es importante porque se tiende a pensar de que hay como el female gaze del cual se habla en el cine, como que también existe lo mismo en el mundo de las artes escénicas y no necesariamente como... No, y además es como una categoría media desvalorizadora, como que no le puede, o sea, que lo que escriben las mujeres le interesa solo a las mujeres, no, para nada, para nada, o sea, sin ir más lejos, Nona Fernández es probablemente la mujer que más ha escrito sobre la memoria histórica, no sé si la que más, pero como la que tiene más relevancia o más visibilidad últimamente, y ella está hablando de la memoria histórica, de la memoria, de la historia y la memoria como con mayúscula, entonces no, yo creo que me interesaba decirlo por eso, porque no es solo una categoría, sino es una categoría como desvalorizadora del trabajo de las mujeres. Sí. Y en cuanto a esta otra lista que nos comentabas del proceso de realización de este libro, violencias que viste, porque yo recuerdo hace muy poquito ahí en los premios Caleuche, a partir también de distintos como acusaciones de abuso y acoso en el mundo de las artes, en el mundo también que viven actrices y actores, lo que sucede en estos premios Caleuche, sobre todo en el caso de Gonzalo Valenzuela y también Roberto Farías, que luego montan esta obra en el Teatro Mori, podemos hablar de ello luego, pero ¿cómo ves también, como no sé, que se realicen o que sucedan ese tipo de actos, por ejemplo, en los premios Caleuche, o también que eso se lleve como a las capas de trabajo más interno dentro de las compañías? ¿Cómo visualizas todo eso? O sea, lo que decía, las artes escénicas, y yo creo que cualquier tipo de arte no está ajeno a las violencias que vivimos las mujeres en todos los ámbitos laborales y profesionales. Lo de los premios Caleuche me pareció como de una falta de pudor enorme y también de una situación de esta ligereza con la que se acusan a ciertas cosas, como que mujeres actrices pagaron a hackers para bajar las páginas web, como eso es un proceso que estaba en la fiscalía, no era una organización que por intenciones o por querer perjudicarlos intentó hacer un montón de cosas. Lo que hicieron las actrices fue poner una denuncia a la fiscalía. Entonces a mí me pareció de una falta de pudor brutal esa situación. Y claro, y como que incluso siento que sorprendió a todos, que incluso Javiera Contador, la conductora, también quedó, no pudo ni siquiera reaccionar de la falta de pudor de la situación. En el caso de las dramaturgas, claro, a mí me interesaba mucho que el libro también pudiera contener algo de aquello. Entonces yo te diría que las violencias que más se repetían tenían que ver con que se modifiquen sus textos unilateralmente. Wow. Que alguien le decida cortar una parte del texto sin siquiera avisarles. Algunas se enteran en el estreno. No hay un diálogo ahí. O sea, eso me refería con que si bien creemos que el teatro es un poco menos jerárquico, de todos modos ocurren esas cosas. Sí, como que no es tan horizontal como uno pensaría. No, y además es que, por ejemplo, no sé, si tú vas a llevar a escena una obra de Isidora Aguirre, que ya falleció, ya, ok, pero si la dramaturga está, es contemporánea, tiene como la posibilidad de diálogo es incluso también.
parte de tu compañía. ¿Por qué hacer aquello? Entonces, incluso muchas de ellas deciden en algunos momentos ellas asumir además la dirección de sus textos, porque no están de acuerdo con que las personas que dirigen tomen la atribución de editar sus textos, sacarles parte de manera unilateral. Otro tipo de violencia también tenía que ver con la desautorización de algunos integrantes de los teatros, los técnicos, mencionaban algunos del equipo, como que se cuestionaba sus decisiones, pero ¿por qué el personaje dice esto? ¿Por qué el personaje dice esto otro? Y situaciones que no sé si pasan si el dramaturgo es un varón necesariamente. Entonces, te diría que tiene que ver un poco como con esas situaciones en las que yo pude recabar. No sé, recuerdo perfecto, la Isidora Stevenson contaba que a ella le dieron un premio y que la ceremonia le llaman al escenario, pero llaman también al director. Entonces es como, uno dice, pero si fuera al revés, como si el premio fuera al director, ¿llamarían a la dramaturga? Probablemente no. Entonces el libro también un poco cruza un poco de aquello, y también en algunos casos donde estas dramaturgas escribieron obras muy exitosas, como el caso de Elisa Zulueta con Gladys, con toda que también las abordaban desde un modo que era muy ofensivo, que era como, ¿qué se siente tener tanto éxito siendo mujer? Una cosa así. Y estamos hablando de estas obras, fueron en el 2013, 2002. Sí, hace muy poquito. No fue hace 50 años, sino hace 10, 12 años. Entonces, como también me parecía importante que eso quedara en alguna parte, que se pudiera leer, que se pudiera, no sé, que quienes lo pudieran leer a lo mejor del mundo de las artes escénicas, repensar un poquito, no sé, sus actitudes, sus prácticas respecto a las escritoras de teatro. Estamos conversando con Gabriela González Fajardo acá en esta edición de Somos Expertas en la 94.5. Y Gaby, antes de irnos a la pausa, quería detenerme también, bueno, en esta construcción del podcast que ustedes hacen, estábamos hablando del libro, también tienen el podcast en donde comienzan ahí en el año 2020, donde se amplían un poco más estos relatos, y también está la página web, que es toda esta gran casa donde se almacenan también todos estos contenidos ahí de dramaturgas chilenas. Y hay una cosa que mencionan acá en la web en donde hablan de que hay muchas mujeres escribiendo de teatro, pero también hay mucha invisibilización sobre ellas y también sobre su trabajo. ¿A qué crees tú también que se debe un poco eso? Porque siento que es como, ya tenemos un nicho que es el mundo de las culturas, tenemos el nicho de las artes escénicas, y es como que es como la intersección de la intersección de la intersección, en donde, entonces, ¿dónde quedan como todas esas mujeres creadoras también? Siguen creando. Esa es la situación, que nosotros hemos podido evidenciar algo que probablemente no es sorpresa para nadie, que es como que hay un grupo muy importante. El 2022 hicimos un catastro, porque nosotros empezamos como con estas inquietudes, pero sin tener un conocimiento tan acabado respecto a las dramaturgias nacionales o las dramaturgias de mujeres, aún más. Entonces nos preguntamos cuántas mujeres habrían escribiendo teatro. Y yo dije, no, deben haber 80. Y logramos pesquisar a 121. O sea, hay al menos 121 mujeres ejerciendo la dramaturgia actualmente. No que lo dejaron, sino escribiendo teatro. Entonces, ellas están escribiendo, ellas están estrenando. Sin embargo, su trabajo, como te decía, no es tan visible, no circula por los espacios de mayor trayectoria y no recibe los mismos premios. Entonces, yo pienso que eso tiene que ver con cuestiones culturales, con que el tema de las barreras de género, los sesgos de género, no ha estado presente en las conversaciones de quienes toman las decisiones, por ejemplo, para programar una temporada o, por ejemplo, para entregar un premio. Yeah. Si tú te fijas, los premios del Estado son a través de postulaciones. El premio nacional, un grupo de personas o instituciones postulan a alguien. El premio a las mejores obras literarias son los mismos creadores y creadoras quienes postulan sus obras. Si tú ves que en 25 entregas solo has premiado a 3 dramaturgas, quizás sería importante preguntarse por qué. Claro. ¿Por qué está pasando eso? ¿Será que ellas no postulan? Y si no postulan, ¿por qué no postulan? ¿Será que, qué barreras de acceso están teniendo para esa situación? Entonces, ¿cómo evidenciamos aquello? Porque al final se está haciendo una representación muy sesgada de lo que es la dramaturgia. O sea, se han entregado 25 veces ese premio. En 13 creo que se declaró desierta y solo en 13 lo había recibido una dramaturga. Y era como Isidora Aguirre, Flavia Radrigán y Carla Zúñiga. O sea, 3 mujeres de 3 generaciones completamente distintas. Entre cada una pasaron como 15 años, ¿te fijáis? Entonces, creo que nadie toma ese factor al momento de impulsar estas políticas, de crear estos reconocimientos o incluso de hacer programaciones de teatros o centros culturales. Sí, no, y pensaba como mientras estabas dándonos sobre todo estos datos, de que todo eso también finalmente se traduce en que quizá como, no sé, pienso como en estos estudios que hablan acerca del síndrome del impostor en el caso de mujeres creadoras, y que a partir también de eso pueden surgir nuevos miedos o ansiedades al momento de postular a premios. Entonces, me imagino que es algo que también les debe pasar. Como estoy especulando igual, pero...
Yo creo que todo el rato, porque si te fijas, o sea, al revisar esa lista que nosotros revisamos, faltaban obras que son consideradas pero claves en la historia del teatro chileno. Por ejemplo, Hilda Peña. ¿Cómo es que Hilda Peña no recibe el premio a la mejor obra? ¿Cómo es que Medusa de Jimena Carrera, que también marca un punto de inflexión respecto a las obras sobre la memoria, que tienen mucha repercusión, no recibe ese premio? ¿Será que ellas no postularon? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Te fijáis? Sí. Yo siento como que es una pregunta que en estos días hay que hacerse, porque si no, insisto, estás haciendo una representación muy sesgada de lo que es la dramaturgia y reconociendo a un sector solamente. Sí. O sea, hay varones que se repiten ese premio, lo tienen más de una vez incluso. Entonces, te fijas, como que yo creo que es importante hacerse esas preguntas, sobre todo si estás en lugares donde puedes tomar decisiones importantes, sí. Porque hay que, también lo que decíamos al principio, todas estas cosas son bien de voluntad y de apostolado, entonces nadie, o a muy poca gente, me imagino que le pagan por escribir una obra, entonces si una autora recibe un reconocimiento, los reconocimientos en general son o editar o dinero, y ese dinero puede permitir que, no sé, pueda liberar unas horas a la semana para escribir otra obra, entonces tiene un impacto súper significativo en el día a día de las mujeres, porque las mujeres escribimos, hacemos todo en paralelo a la pega formal, las que tienen hijos criando, con cosas, trabajo doméstico. Entonces, por eso digo que es importante, más allá de una lista de quienes ganaron el premio, sino que creo que para una mujer puede ser súper significativo en su próximo proyecto recibir un reconocimiento, sobre todo si es monetario, o que se edite tu texto. El primer texto de una dramaturga editada es súper importante. Entonces, creo que hay que preguntarse, vale la pena preguntarse por qué no se está reconociendo a las mujeres en el teatro. Vamos a seguir con estas reflexiones junto a Gaby Fajardo y dramaturgas chilenas a la vuelta de esta pequeña pausa, porque vamos a escuchar ahora a Fran Valenzuela con Armadura. Y al regreso seguimos con más de Somos Expertas acá en la 94.5. En Radio USACH somos expertas. Nuestra voz. Estamos de vuelta con más de Somos Expertas, nuestra voz, acá en la 94.5. Escuchábamos a Fran Valenzuela con Armadura. Y como les contábamos, seguimos conversando junto a Gabriela González Fajardo, una de las creadoras de la plataforma Dramaturgas Chilenas, plataforma que hemos estado viendo también ahí en la señal del 50.2. Así que si es que nos están acompañando a través de Radio USACH TV, podrán haber visto parte del sitio web, que es dramaturgaschilenas.cl. También ahí la cuenta de Instagram, que Gaby es @dramaturgaschilenas. Me encanta, todo muy sencillo para poder llegar acá a la plataforma. Y hemos estado viendo también ahí parte del trabajo. Y quería continuar esta conversación contigo, Gaby, pensando sobre todo un poco en otra de las intersecciones que se abre como en este mundo de las artes escénicas, que tiene que ver principalmente con la crítica. Porque ya tenemos como este contexto del cual estábamos conversando acerca de la falta de visibilización para las mujeres dramaturgas y las mujeres en el teatro. Y yo he sentido, y también lo hemos hablado en el Artes y Oficios junto a Eduardo Fuenzalida y Jazz de Lo Tuyo es Puro Teatro, de que en general también está haciendo falta crítica teatral, o en general crítica cultural, como que no hay tantos espacios, no hay apertura de ello. No sé cómo lo ven ustedes también desde dramaturgas chilenas, porque claro, ustedes están haciendo como esta tarea de visibilizar el trabajo de las dramaturgas, pero finalmente como formas de poder conocer el feedback que tiene la gente con ese trabajo es a través de la crítica. No sé si han visto que no hay interés, cómo se ve eso también en los medios actuales, cómo ven ahí un poco el escenario. O sea, nosotros coincidimos que falta espacio no solo para el teatro, ni para las mujeres del teatro. Creo que falta espacio, falta pluralidad de medios en general, y eso es un problema. La escasez de medios incide directamente en la democracia, entonces evidentemente que en el caso de las artes escénicas y en las mujeres de las artes escénicas, claro que es importante. Y yo creo que pasa además una cosa que es igual de compleja, que es que hoy en día pareciera ser que las personas especializadas no tienen cabida en ninguna parte. Lo que hablábamos un poco del apostolado, de hacer ese tipo de cosas, hoy basta que se suben el comunicado y con eso está, así es que te hacen una entrevista, pero por ejemplo para hacer un texto un poco más crítico, un poco más profundo, se requiere de alguien que o conozca o prepare mucho más tiempo, y eso parece no tener un espacio el día de hoy en
en los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, como tú, como, no sé, como un montón de otras mujeres que podrían nombrar acá, la Muriel, Sí. Antonella, no sé, y muchas más, que se me olvidan en este momento. Pero claro, falta, y todos intentamos hacer un poco lo que más podemos. Lo tuyo es puro teatro, hace mucho de aquello. Y nosotros también lo intentamos, y por eso hay varios formatos. También estamos escribiendo cada 2 meses reseñas para una revista española, nos invitaron a Qué bacán. participar, como, y también haciendo ese ejercicio reflexivo que creemos que es importante. Yo pienso que más que para fomentar la asistencia, para la formación de audiencia, creo que tiene que ver más bien con un análisis un poco más profundo de un trabajo, y que eso va quedando. O sea, si, no sé, siempre, no sé si a ti te pasa, pero yo siempre pienso qué pasará en 100 años si alguien revisa los medios hoy en día. Se va a enterar de una parte de los medios, me refiero a los diarios, por ejemplo, se va a enterar de una parte muy, muy pequeña de todo lo que está pasando. Entonces, claro, como te decía, yo desde muy chica me gusta el teatro, entonces cuando en pregrado hice mi tesis, la gente se peleaba, gente del teatro se peleaba por los diarios. Un director le respondía a otro, cosas que hoy son inimaginables. Y yo no hubiera podido hacer esa investigación si no hubiera habido tanta crítica, tanta entrevista, tanto trabajo cultural. Entonces, evidentemente que es una falta, y eso nos afecta a todos. Y en el caso de las mujeres también, sí, yo creo que, o sea, si no hay espacios, y si además los espacios no tienen esta profundidad de conocer, por ejemplo, este tipo de sesgos que ellas enfrentan, que su trabajo enfrenta en la visibilidad misma, claro, como que aún es más difícil cómo acceder a esos espacios. Estaba pensando en esto de que estabas comentando acerca como de la necesidad de archivar también todo lo que está pasando ahora, porque a mí me sorprende igual, por ejemplo, haciendo el Artes y Oficios, que hay una gran cantidad de variedad de temas, de acciones, de personas que están detrás, de compañías nuevas también, muy poquitas, por ejemplo, compañías longevas en el país, como que pienso que está, no sé, el caso del Teatro Ictus, que lleva 70 años de historia a nivel nacional y es como una de las compañías que lleva más tiempo también a nivel latinoamericano, pero también como esa falta de consistencia a partir de esta necesidad de fondarizarse, que es postular a los fondos, que eso también es, nuevamente, como otra arista que se suma a toda esta precariedad en general que tiene el ambiente cultural, y por eso también quería preguntarte a propósito de cómo ustedes mantienen vivo un proyecto como este, también en base a la necesidad de, por ejemplo, postular a fondos, conseguirse financiamiento, porque claro, está este apostolado detrás, pero para poder realizar como actividades puntuales o también activaciones puntuales, necesitan de ingresos. ¿Cómo se sostiene también ahí, además de los fondos? Difícil pregunta. Sí, pues efectivamente hay cosas que uno no puede hacer con voluntad. Por ejemplo, editar un libro. Sí. ¿Te fijas? Entonces, claro, nosotros hasta ahora hemos acudido a los fondos de cultura con todo lo bueno y malo que eso trae. Por ejemplo, ahora yo te contaba, mientras estaba sonando la música, que nosotros estamos sin un fondo, porque el año pasado cambiaron las bases del Fondo de Artes Escénicas. La única línea que permite la difusión digital impidió crear contenido de difusión. Y eso nos dejó de manos atadas. El año pasado esa línea solo financió mejoras a páginas web. Yeah. Y nosotros intentamos de todos modos, pero no adjudicamos. Pero eso significa que nosotros detenemos el trabajo de 4 años. Y intentamos hacer lo que más podemos. Y estamos haciendo los lunes entrevistas en Instagram, que es lo que podemos hacer. Pero evidentemente no es el mejor formato para hacer una entrevista. Evidentemente nos gustaría que pudiera quedar también en nuestro canal de YouTube, que fuera, no sé, un montón de otras cosas. Y la concursabilidad obliga a eso, pues detiene los proyectos, impide la continuidad, precariza, porque ya una postulación es un trabajo infinito. Si realmente quieres como ser competitivo, es un mes dedicando todo tu tiempo libre a eso, mucha energía, muchos recursos. Te piden como maquetas de cosas que hay que pagar, posibilidades como de cofinanciamiento. Y en el tema de difusión pasa una cuestión que es muy ridícula, que además te piden compromisos de difusión. Es como, ¿qué medio? Yo voy a ir a pedirle al Mercurio que me dé una carta de compromiso, qué ridiculez. Entonces es como se nota que las personas que están ahí no necesariamente entienden el asunto de la difusión, porque por ejemplo el año pasado postulamos para esto de mejorar la página web y de todos modos nos pedían un plan de difusión. Y es como, oye, pero ¿quién te va ¿quién te va a dar bola cuando tú le digas, ¿sabes qué? Mira, mejoré los plugins de mi página web, ¿me puedes hacer una entrevista con eso? Nadie. Entonces pasan ese tipo de cosas. Entonces en este momento nosotras estamos
a la espera de los nuevos fondos, viendo nuevas posibilidades de otros financiamientos, pero es súper difícil porque también pasa que se exige una formalidad jurídica que tiene un costo. Por ejemplo, ser una personalidad jurídica, nosotros estamos preguntándonos eso, pensando si podemos darle más sostenibilidad al trabajo. Pero claro, todo tiene como muchos costos asociados que no se pueden asumir necesariamente. Entonces, nuestro trabajo un poco está en las mismas circunstancias de los creadores, como muy parcializado, muy poco proyectado en el tiempo. Es difícil crecer, es difícil pensar otras cosas si no tenéis financiamiento, ¿cachai? Insisto, más allá de la voluntad de las cosas, pero es un panorama difícil, yo encuentro. Sí, y ahí en términos como de avance en políticas culturales, pienso sobre todo en la promesa que existió al comienzo del gobierno de Gabriel Boric de que iba a existir la posibilidad de sostener los proyectos sin necesidad de postular a fondos. Esa era como la posibilidad, y la otra era que iba a aumentar el presupuesto para cultura en 1% del PIB, cosas que no pasaron. No han pasado todavía. Sí, o sea, quedan muy poquitos meses, pero creemos que no va a pasar. Sí, como que existe la chance de que pueda pasar. Pero ¿y cómo ustedes también ven un poco todo eso? Como en general los pocos avances que existieron en términos de políticas culturales, que en la última cuenta pública los avances, o sea, como los anuncios en temas de cultura fueron mínimos y no se habló como de trabajo sostenido en políticas culturales o laborales también para el empleo de trabajadores y trabajadoras de la cultura. O sea, yo creo que había muchas expectativas por toda esta situación de que el presidente va al teatro, lee poesía y ese tipo de cosas. Sin embargo, claro, se hacen avances, pero está la precariedad. Yo siento que es muy difícil, incluso si aumentara el 1%, yo me pregunto, ya, vamos a financiar más cosas, más fondos de la música, lo que sea. Sí. Pero esos fondos también son súper acotados. Por ejemplo, no sé, nosotros el año pasado editamos una antología de dramaturgas regionales y el monto que había eran 8 millones de pesos y más de la mitad se fue a la editorial porque el papel subió de precio por la pandemia. Entonces, eso no se reajusta. No se reajustan las alzas de los servicios básicos cuando tenéis que hacer alguna cosa que requiera ensayar o cuestiones de ese tipo. Entonces, es difícil, se está apostando a una situación más territorial con esto de los puntos de cultura, pero yo también tengo dudas respecto a eso, tengo dudas respecto a la eficacia o la pertinencia de ese pase cultural. Entonces, no sé, siento que ha sido una decepción, la verdad, como que, pero también porque hubo un exceso de expectativas por esto de que todos nos hemos encontrado alguna vez al presidente cuando era diputado. Yo me lo encontré varias veces en el GAM, yendo al teatro, cosa que no me pasaba con otros presidentes. Sin embargo, creo que la situación está difícil sobre todo porque hay mucho desempleo en Chile y hay mucha inflación, entonces sostener la vida está siendo difícil y un proyecto cultural aún más si esta única posibilidad, además como que no hay reajuste de cosas, como por ejemplo, no sé, está esta cosa de que te piden contratar a las personas, pero ¿qué pasa si una de las personas que tú contrataste, tú como responsable del proyecto la contrataste y se embaraza? Sí. Tú, que eres una compañera de equipo de la obra, eres otra actriz, tienes que financiar el postnatal de tu compañera. Es como, ¿pero por qué? O sea, lo entiendo como legalmente, pero en la realidad el responsable es como... ¿Cachai? Como que uno no podría asumir... O si alguien se accidenta de un modo grave, ¿cachai? Entonces... Sí, como de seguro laboral ni hablar, así. Siento no que la cuestión está como intentando formalizarse, pero eso pienso que está poniéndole cada vez más requisitos y dificultades a quien va a ser el responsable del proyecto, que a veces es un poco al azar. No es el que sea la idea, sino es como el que sabe hacerlo, el que no está como con deuda por otro proyecto. No tiene que ver con que tú estés en una situación de solvencia mayor que el resto como para enfrentar ese tipo de cosas que te puede obligar a contratar a una persona. Gaby, ya pasando a el área más como de reflexión, porque bueno, hemos conversado también a lo largo de este programa, también en la editorial un poco como de las cosas en las que hay que trabajar. Pero sí hay algo también que es importante como a nivel del teatro y también de las artes escénicas que tiene que ver con el papel que juega a nivel como de resistencia de estos discursos de los cuales estábamos hablando, de la presentación de estas nuevas miradas. ¿Cómo ves ahí un poco también al teatro y a las artes escénicas como vehículo finalmente de mostrar estas miradas de mujeres trabajadoras, de mujeres dramaturgas ahí en el escenario? Mira, yo siento que
El teatro chileno es tremendo. El teatro chileno anticipa cosas. El teatro chileno antes del estallido ya había hablado de todas las cosas que luego se pidieron en el estallido, que se instalaron como demandas súper importantes. Y en el caso de las mujeres, de las dramaturgas, yo creo que hay también apuestas súper importantes por temas que a veces no son tan visibles, como, no sé, las maternidades, por ejemplo. Hay obras de mujeres que no sé si abiertamente son obras feministas o con perspectiva de género, sin embargo, donde ves mamás diciendo que se arrepienten de ser mamás, como que se abren a esas posibilidades, y del mismo modo las autoras no juzgan a esas mujeres, sino como que las muestran en la complejidad. No sé, mamás negligentes, estoy pensando en La reina del perreo de la Belén Herrera, sí. Que la mamá era súper negligente, pero ella no tiene esa cosa juzgatoria al personaje, sino más bien nos muestra la complejidad de esa madre que crió sola en un barrio súper vulnerable, que probablemente fue madre muy joven, que tampoco tenía las herramientas. Entonces, lo mismo, no sé, recientemente Flor y Flora de la Isidora Stevenson, que hablaba del abuso infantil, y lo hacía de un modo muy cómico, como de una mujer que iba a visitar a una medium porque no entendía por qué se sentía tan angustiada desde que sabía que su guagua iba a ser mujer. Y eso obedecía como a una serie de abusos como de su madre, de sus generaciones anteriores. Entonces, creo que las mujeres, las dramaturgas en el caso, están como aportando puntos de vista súper interesantes respecto a temas como la memoria histórica, la eutanasia, la maternidad, como te decía, la pobreza, la educación. Entonces ahí yo creo que en ese ejercicio de ellas tomar posición y aportar con un texto también hay una cosa como bien significativa en términos políticos, en términos de madres que expresan que no quieren ser madres y un montón de cosas, no sé, pienso también en Medusa de la Jimé Carrera, que era la intimidad de las delatoras, como, ¿cachai? Como que son puntos de vista súper valiosos y encuentro y súper contingente hoy en día. Sí. Y yo creo que también como todos esos puntos y esas miradas son una invitación también para que quizás las personas que nos están escuchando en el 94.5 o que están viendo ahí la señal del 50.2 vayan y conozcan y también se impregnen un poco como de todas estas miradas. Yo siempre pienso como en las obras también de Carla Zúñiga, que cuando uno va queda para adentro siempre. Que peina para atrás. Sí, no, y siempre pasa. Y también como hablando de todas estas intersecciones, de las brechas de género, de los temas que les pasan a las mujeres. Entonces, invitados e invitadas también a todas las personas que nos están escuchando ahí en el Somos Expertas a que conozcan más como de mujeres dramaturgas y de estas miradas también que quieren expresar. Bueno, en la última obra de la Carla, En la oscuridad de la noche, era del miedo de salir a la calle y era una cuestión que yo sentí que todas quienes estábamos ahí en la función como que nos apretó el pecho porque me duele la guata es lo que a uno le pasa. Mucho. Bueno, vuelve ahora en julio en Teatro Cidarte, por si quieren ir a Ojito. En la oscuridad de la noche. Bacán. Gaby, ya nos van quedando pocos minutos de esta edición del Somos Expertas y quería preguntarte sobre todo por el futuro de dramaturgas chilenas. ¿Qué planes tienen? ¿Posibilidades de hacer de ahí activaciones? No sé, ¿cómo ven ahí un poco también el futuro de la plataforma? Mira, está incierto todo, está difícil. Nosotros estamos haciendo todas las gestiones para poder continuar. Gestiones como políticas, si se quiere. Mandamos una carta al Consejo de Artes Escénicas exponiendo la situación a partir de nosotras, pero también que es una situación de todos los medios especializados. También, bueno, esperando las nuevas bases de los fondos, viendo si podemos postular, intentando llegar a otros recursos internacionales o cosas por el estilo. Pero claro, como que está súper incierto, pero si olvidamos eso, hay muchos planes y que tienen que ver, yo creo que el más importante es, a nosotras nos gustaría mucho que nuestra página web, que hoy aloja 18 reseñas de dramaturgas, además de un catastro nacional y textos para la lectura, que esa página web se pudiera convertir prontamente en el archivo de la dramaturgia de mujeres chilenas. Bacán. Que esas 120 mujeres que catastramos tengan una reseña ahí, que se puedan consultar sus obras para leer y que eso sea como un insumo permanente y que ojalá vaya siempre creciendo. También nos gustaría mucho poder diversificar otros contenidos, seguir editando. Nosotras está este libro de perfiles del que hablamos al comienzo y está Escribir desde el borde, que es una antología de dramaturgas regionales que recogió textos que fueron de la primera temporada regional del podcast y que eran muchos textos que no se habían editado o que si lo habían hecho habían sido en ediciones muy pequeñitas, autofinanciadas por sus autoras. Entonces
prácticamente no podías acceder. Entonces nosotros, a través de la edición de ese libro, volvemos a poner a disposición esos textos, esas problemáticas, y en regiones distintas a las de las autoras. Entonces lo lanzamos, fuimos a Conce, fuimos al Paraíso, estuvimos mucho rato, y la idea es que esos textos vuelvan a tener esa vida literaria, y que ojalá se puedan montar, ir diversificando como los formatos para llegar como a nuevas audiencias, porque nos parece que no solo por una situación como de género, de mujeres que nos gusta hablar, como que sentimos el compromiso con otras mujeres, sino que por lo que decíamos antes, creo que hay cosas muy interesantes que se están diciendo en el teatro, puntos de vista muy necesarios hoy en día, muy diversos para considerar, para debatir quizás. Sí. Entonces nos parece interesante que eso pueda tener un espacio, un lugar un poco más visible. Gaby, ya al cierre siempre le preguntamos a las expertas acá en el espacio, ¿qué mensaje te gustaría darle quizá a niñas que vean este programa ahí a través de nuestras plataformas digitales, adolescentes que nos estén escuchando, o mujeres que nos estén escuchando ahí en la 94.5, que nos estén viendo en la señal de 50.2, que quieren dedicarse al periodismo cultural, a las artes escénicas, al teatro? ¿Cómo te gustaría transmitirles esa pasión que es parte también ahí de dramaturgas chilenas a ellas? Mira, yo les diría que si hay algo que te apasiona tanto como para considerar hacerlo en condiciones muy difíciles, que le eches para adelante. Nosotras no vivimos de esto lo hacemos fuera de nuestro trabajo, nuestro fin de semana, y es agotador, sí, hay periodos en que es súper agotador. Sin embargo, tiene sentido porque es algo que no ha cambiado desde que hicimos la primera postulación en 2019 hasta ahora. No ha cambiado de manera significativa el panorama, ni en los teatros, ni en los premios, ni en la edición de obras mayoritariamente. Entonces seguimos creyendo que es algo importante, que tiene un sentido. Las dramaturgas nos lo hacen saber también, están todas súper alineadas con el proyecto, muy colaboradoras siempre. Entonces sigue teniendo sentido, a pesar de la dificultad, pero siempre saber que es difícil, eso es importante. Y lo otro, quizás ya es una cosa mucho más personal y tal vez no tanto desde dramaturgas chilenas, es que yo le diría a todas las chicas, mujeres o niñas que quieran hacer cualquier cosa, que no duden, porque el primer libro del que hablamos, que es como el que gatilla toda esta situación, todo este proyecto que hoy ya va a cumplir 5 años, fue un proceso súper doloroso para mí. A pesar de que yo había hecho este diagnóstico, sabía que era importante, todas las dramaturgas habían estado de acuerdo en participar, había conseguido los fondos para poder financiar ese libro. O sea, yo no tuve que pagar de mi bolsillo para hacerlo. Sin embargo, fue súper difícil porque yo durante todo ese periodo de tiempo sentía que yo no era la persona más capacitada para hacer un libro, que yo no escribía tan bien, que las dramaturgas habían sido tan generosas y que yo no lo iba a poder poner en el papel con el mismo amor que ellas me habían dado. Y fue tanto que incluso hasta me metí un magíster de escritura para sentirme un poco más como capaz o valiosa en ese proceso. Entonces, creo que hoy yo pienso en el libro y me alegra que exista. No sé si yo soy la persona más capacitada para hacerlo, no sé si escribo, soy la que escribe mejor, lo que sea, pero creo que eso no existía y hoy existe. Entonces, que a veces no tenemos que ser las mejores, sin embargo hay que hacer las cosas porque es necesario que existan esas cosas. Y yo creo que ese es como mi mensaje, porque a mí me hubiera encantado que el proceso fuera menos sufrido, porque al final es un libro que existe y que alguien lo va a poder consultar en unos años más y va a poder, y que dentro de las posibilidades que tiene un libro fija ciertas trayectorias, ciertos nombres, ciertos trabajos y ciertas violencias también. Entonces ese sería mi mensaje, chiquillas, no duden tanto, no tienen que ser las mejores, háganlo porque a veces es importante que las cosas ocurran simplemente. Bacán, gracias Gaby por esa reflexión, porque empatizo mucho. Bueno, le damos la despedida a Gabriela González Fajardo, periodista de la Universidad de Chile, gestora y mediadora cultural, fanática del teatro, como ya nos comentó, una de las creadoras del podcast y también de la plataforma Dramaturgas Chilenas y autora del libro Creando Escena, Dramaturgas Chilenas Contemporáneas. Para nosotras, Gabriela González es mujer experta, así que muchas gracias Gaby por habernos acompañado en esta nueva edición acá de Somos Expertas, nuestra voz en la 94.5. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que con Editorial USACH, en esta alianza que tenemos,
hemos estado regalando algunos libros durante las ediciones de este programa semana a semana, y el día de hoy es el turno de comenzar con un nuevo concurso. Esta vez les queremos dar la oportunidad de ganar el libro ¿Qué hacen las científicas?, que es lo que estoy mostrando ahora en pantalla de la señal 50.2. Actividades increíbles para aprender acerca de la ciencia, de Carla Hernández Silva, con ilustraciones de Pau Morgan, que si pueden ver ahí en pantalla, no se ve tanto por la luz, pero está increíble. Es un libro de distintas actividades, sobre todo para incentivar la participación de futuras mujeres científicas. Viene con perfiles, viene con actividades, viene con también experimentos que se pueden hacer, planificaciones semanales. Yo lo encontré increíble y qué ganas de ganármelo. Así que las y los invitamos ahí en nuestra cuenta de Instagram en @radiosach, porque vamos a estar publicando los pasos para concursar por este maravilloso libro con actividades para poder aprender acerca de la ciencia. Así que sin más, agradeciéndole nuevamente a Gaby por habernos acompañado el día de hoy. Gaby, lo último, ¿dónde podemos conocer y encontrar todo el trabajo de dramaturgas chilenas? Bueno, hay un canal de YouTube que tiene una hermosa temporada donde entrevistamos a mujeres que hicieron teatro en dictadura, se llama Dramaturgas Chilenas. También en Instagram nos encuentran así, y en nuestra web www.dramaturgaschilenas.cl, y en Spotify, todo con el mismo nombre, muy simple. Bacán, entonces invitados, invitadas ahí también a conocer más del trabajo de dramaturgas chilenas, también por supuesto de seguir escuchando esta y otras ediciones de Somos Expertas en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/radiosach oficial, agradeciéndole ahí a Daniel Cuevas en la puesta al aire y también a Felipe Barra en la puesta al aire de la señal 50.2 de la televisión digital abierta. Cerramos esta edición de Somos Expertas escuchando a Saint Vincent con Mon Laferte. Esto es Tiempos Violentos. Mi nombre es Paula Altamirano y me pueden escuchar también el viernes en Más Arte y Oficios. Nos vemos, chau. Aquí finaliza Somos Expertas, nuestra voz. Revisa todos los capítulos de nuestro programa en YouTube y Spotify. Radio Sach, nuevas voces.